Hola, buenos días. El día de hoy empezaremos con una serie de videos sobre la unidad electrodinámica en la asignatura de electricidad y magnetismo. La ventaja que tenemos en esta unidad, que en realidad es la número 2, es que ustedes ya llevaron la materia de análisis de circuitos de corriente directa, entonces ya hay conceptos que ustedes ya dominan bien: voltaje, corriente, resistencia, etcétera. Entonces esa es nuestra ventaja. Vamos a ver, prácticamente esta unidad sería un repaso precisamente de la materia de circuitos de corriente directa. Entonces vamos a comenzar con la definición de electrodinámica. ¿Qué es la electrodinámica? Es la parte de la física que estudia el fenómeno de la electricidad en movimiento, así, sin más ni más. No vamos a meternos en más rollos. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad va a ser, para comenzar, los circuitos en serie paralelo y serie paralelo, o sea, mixtos. Entonces vamos a ver un leve resumen de lo que son estos circuitos. Entonces, el circuito en serie es un circuito esquemáticamente más o menos como este. ¿Qué nos dice este circuito? Que tenemos aquí un elemento, una resistencia en este caso, pueden ser otro tipo de elementos, pero ahorita estamos hablando de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta salida de esta resistencia va conectada a la entrada de la otra, la salida de esta resistencia a la entrada de la otra, y así sucesivamente. Así es un circuito en serie. No existen nodos, o sea, es todo continuo hasta cerrar el circuito. ¿Cómo es la fórmula para calcular en este caso la resistencia total? Ya se la saben ustedes de memoria. Resistencia total es la suma de las resistencias que hay ahí conectadas en serie. La corriente, en este caso total, o la corriente que circula por ahí, es la misma por cada uno de los elementos. Esa es una de las características de los circuitos en serie. Y el voltaje total es la suma de todos los voltajes de cada uno de los elementos, y eso nos da el mismo voltaje que el voltaje que tenemos en la fuente. Entonces, esa es la característica principal de los circuitos en serie. Luego venimos con el circuito en paralelo. ¿Qué característica tiene este circuito en paralelo? Pues que aquí sí hay nodos o ramas, es decir, hay ramas interconectadas de esta manera, en los cuales, por ejemplo, las salidas de estos, o las entradas de estos elementos, los bornes, van conectados a un mismo lugar, en este caso a la parte positiva de la fuente, así como lo estamos viendo aquí. Y el otro borne, en este caso podemos decirle salida, va conectada a la parte negativa de la fuente, concretamente para este circuito. Tenemos aquí la conexión de resistencias, pero pueden ser otro tipo de elementos, capacitores, o no sé qué sé yo, motorcitos de corriente directa, muchas cosas, pero aquí es solamente con resistencias. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular voltaje, corriente y resistencia? Pues la resistencia es esta fórmula es 1 entre 1 más la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3, más todo esto con las resistencias que hay. El voltaje es el mismo de la fuente que el de un elemento, el de otro elemento y el de los elementos que haya. Característica muy particular de los circuitos en paralelo. Y la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes, o sea que al sumar la corriente que circula aquí, la que circula acá y la que circula acá, nos deben de dar la corriente total. Una característica importante que nos ayuda mucho en el cálculo de los circuitos en paralelo es cuando tenemos solamente, en este caso, dos ramas. Podemos utilizar una fórmula tan sencilla como esa que tenemos ahí. Entonces, esa fórmula, ¿cómo es que llegamos a ella? Pues así de fácil. La expresión es la misma: 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. ¿Qué es lo que hacemos? Una sumita de fracciones, facilita. Este es el término, el común, o sea, vamos a, este va a ser el que va a dividir, entonces hacemos simplemente la suma de las fracciones. ¿Y qué nos queda? Esto que tenemos aquí, R1 más R2 entre R1 por R2. Pero este es el divisor de este 1, entonces ¿qué hacemos? Pues la ley de la tortilla, tan fácil. Ya saben que al entero le podemos poner ahí un 1, entonces extremos por extremos y medios por medios, ¿qué nos resulta? Pues eso que tenemos ahí. Entonces eso es precisamente, esa es la fórmula para cuando es un circuito en paralelo, pero solamente con dos ramas. Y
más acá le puse la ley de Ohm tan conocida, tan práctica. Entonces ahí tenemos la ley de Ohm que ya ustedes hicieron ejercicios anteriormente, pero ella que nos dice que el voltaje es igual a ¿quién? A resistencia por corriente. Entonces ya nada más ahí, si queremos sacar en este caso la resistencia o si queremos sacar la corriente, pues corriente es igual a voltaje entre resistencia y resistencia es igual a voltaje entre corriente. Así de fácil. Entonces es un repaso grande de rasgos, una teoría muy rápida sobre los circuitos serie paralelo. Ya más adelante van a venir los ejercicios, unos ejercicios también muy sencillos.